Hoffman, a Cristian Liscano, a Gabriel Jurado, a Germán Darío Arias, a Juan Manuel Wilches, a Lorenzo Villegas y a Mauricio López. Todos ellos han ejercido el cargo de director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en su momento CRT, o de Comunicaciones CRC. Este panel será moderado por el señor Philippe Defrene, que continúa acompañándonos. Él es el director de Colen International, de manera que pues atentos a este interesante panel. Thank you for the introduction. And now all of a sudden Ahora de repente me siento intimidado. No estaba tan intimidado cuando estaba frente a ustedes hace unos minutos, pero viendo ahora básicamente en línea la historia de la CRC durante los últimos 15 años, yo creo que es absolutamente maravilloso. Así que empezando con usted, Morris, cuando usted fue regulador hace unos años, ¿no? Cuando usted mira la situación de los mercados ICT y ve los mercados de telecomunicaciones, lo ve los de economías digitales, y en algunos de estos mercados observamos un gran nivel de concentración. Ahora tenemos que con una cosa ya, un hecho dado, eso no se puede cambiar. Uno puede identificar cuellos de botellas que eventualmente los reguladores o las fuerzas del mercado van a corregir, que nos darían algún tipo de mercado competitivo. Well, thank you, Philippe. In terms of markets, pues son mercados mucho más complejos por toda la evolución tecnológica que ha existido en los últimos años, y existen ahora retos regulatorios que trascienden los ámbitos naturales y clásicos de los reguladores. En un extremo se ve la evolución de grandes empresas proveedoras de ciertos contenidos, aplicaciones, pues los casos más conocidos de Facebook, Google, donde un regulador local pues poco o nada puede hacer. Vamos, hay algunos países que por su especial impacto en la economía pues sí tienen alguna capacidad, o grupos de países como el caso de la Unión Europea, que pueden entrar a controlar o a promover ciertos comportamientos de este tipo de agentes en el mercado. Pero definitivamente ahí las labores en esos casos tienden a ser más de coordinación global y de promoción de la innovación. Hace poco vi un artículo muy interesante. En el caso de Google, Google no es el buscador más usado, es el que más gente directamente tiene conciencia que lo usa, pero por innovaciones tecnológicas, todas las aplicaciones que hoy en día se usan, Uber, eBay, Tinder, todos estos tipos de Waze y demás de aplicaciones, los motores de búsqueda detrás son buscadores más inteligentes, dinámicos y específicos para sus requerimientos. Entonces, por el lado de innovación tecnológica, poco a poco se han ido creando opciones a estas tecnologías que parecieran ser dominantes, pero puede que en 3, 4, 5 años pierdan esa posición por simple innovación tecnológica. Pero si vamos al otro extremo, en toda la cadena de valor, pues por supuesto hay agentes más o menos concentrados en la cadena de valor. Pero si uno se devuelve, ahorita en Colombia hay todo un debate alrededor de la concentración y poder de dominio de mercado de uno de los agentes, pero al final del día los cuellos de botella en mi concepto son otros. Uno de los más importantes es el acceso a la infraestructura. Se habla de 5G y se pone mucho el tema de relevancia ahora en 5G. Hace poco Nicolás Negroponte planteaba un tema: 5G no es disruptivo, es evolutivo, es más velocidad. Digamos, por supuesto, esa velocidad es importante, pero creo que él colocaba como ejemplo, mira, disruptivo en el momento en que uno genere energía eléctrica por fusión y no por fisión, eso sí sería disruptivo. Entonces,
Eso y esa evolución lo que implica es ir a dónde está el verdadero cuello de botella. En este momento se evidencia en el acceso a infraestructura y es un tema que no es de los agentes de mercado entre ellos, sino quien puede controlar acceso a infraestructura. Las normativas de las ciudades. En Bogotá había un debate en estos días de que están colocando canecas cada 25 metros. No, ojalá colocaran celdas cada 25 metros para mejorar el cubrimiento, ¿sí? Pero eso depende del acceso al espacio público. Entonces, ahí es donde puede haber una acción del regulador, lo ha hecho en los últimos años. La Comisión en Colombia empezó a trabajar el tema de barrera de acceso a infraestructura en las ciudades. Los otros ya son temas muy coyunturales, que se pueden resolver más con normas generales que con acciones particulares sobre alguna gente. Entonces, yo creo que volver a lo básico de dónde están esos pequeños cuellos de botella que tienen impactos muy grandes, es donde podría focalizarse la acción del regulador. Y en el contexto ya de los grandes jugadores o de los problemas globales, buscar acciones globales. Un tema muy interesante que está también en proceso es el tema del roaming entre países de la Comunidad Andina. En la Unión Europea lo resolvieron ya. No hay roaming por 90 días para quienes viajen en la Comunidad Andina. En Colombia está casi listo. La Comunidad Andina tiene todo listo, pero pues falta como un último paso para avanzar en eso, que por parte de Colombia pues debería haber una acción más decidida de terminar de cerrar ese capítulo, por ejemplo. Entonces son como principios de regulación panregional que pueden empezar a generar una base, pues hoy es roaming, mañana pueden ser problemas más complejos, y empezar a colaborar con agencias de otras regiones del mundo, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, más a nivel latinoamericano, como se suele hacer, por ejemplo, en el tema de espectro, donde hay que ponerse de acuerdo, por lo menos a nivel regional, de qué bandas se deben usar para qué aplicaciones. Mauricio, when you mention access to passive infrastructure, access to very important question in the, for example, the context of rolling out 5G, as a former regulator, government officials in the past, funcionarios de gobierno, y si crees que es más difícil para disciplinar las privadas o las autoridades locales o el gobierno. ¿Cuál es el más difícil de regular, los privados o los públicos? ¿Quién es más difícil? Digamos, los agentes privados pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba y están en su derecho. El regulador tiene unas competencias para ciertos aspectos, generar un marco de comportamiento para que ellos trabajen allí. ¿Qué sucede en el caso de las autoridades locales? Tenemos en el tema de telecomunicaciones móviles, ¿sí? Son muy pocos agentes, menos de una decena. En autoridades municipales son más de 1000 y cada una responde a diferentes desarrollos normativos, pero además cada uno de ellos tiene la limitante de que solo puede hacer lo que le permite la ley. Entonces no pueden ser creativos porque se saldrían de sus competencias. Entonces a veces no es que sea un tema de disciplina, sino de la limitante que tiene la función pública de poder generar algo innovador. Entonces debiera también generarse un marco legal que le dé facilidad a estas autoridades de poder avanzar y no estar cada paso verificándolo 10 veces. Yo he tenido oportunidad en los últimos años de colaborar con el gobierno local de Bogotá y se ha logrado avanzar en permitir acceso a generar infraestructura en espacio público, pero es una ciudad grande con recursos que puede, ¿sí? Pensemos en un alcalde de un municipio pequeño que no tiene mucho acceso a recursos de apoyo en temas de tecnología. Para él esa decisión va a ser mucho más compleja, ¿sí? No es que no quiera, es un tema de estructura del Estado. I think there is a lot of advocacy work to be Creo done que hay by mucho regulators and trabajo others de proselitismo vis-à-vis que hay que local hacer en todas authorities esas to, cosas incentivize them to para cooperate more with the animarlos a sector. que cooperen más con That's el another sector. debate Es for otro next time. debate. Para la próxima vez. Gabriel, one of your field of interest in the Gabriel, digitalization uno of de los lugares de la government digitalización department. de los Could you tell us a bit departamentos which puede decir progress Colombia is qué doing in progreso ha e-government? tenido Colombia en gobierno electrónico y con
retornos de impuestos, llenarlos, y todo esto se está moviendo lo suficientemente rápido en Colombia. Bueno, gracias Filipe por la pregunta. En mi opinión, dos matices muy importantes. El papel del Estado, del gobierno como tal, tiene uno que es precisamente el asegurar el despliegue de las redes para que el ciudadano pueda acceder a los servicios del Estado. Y digamos que ese es el punto fundamental de cómo logramos llegar a todos los ciudadanos para que estos ciudadanos a su vez puedan acceder a los servicios que brinda el Estado. Pues la segunda parte tal vez es la más difícil y la más importante, y es cómo el Estado lidera esa transformación de los procesos del gobierno para el ciudadano. Hay una cosa muy interesante, hay una encuesta que hizo hacia el año 2016 el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, y en esta encuesta se reflejaba que uno de los problemas que más hay en Colombia para que los ciudadanos accedan a las plataformas electrónicas transaccionales de gobierno es la desconfianza que tiene la gente en los trámites que inclusive hace por el teléfono. No estamos ni siquiera hablando de accesos transaccionales en plataformas, sino los simples trámites que hace un ciudadano en el teléfono. Y eso digamos que tiene que ver mucho con esa brecha generacional, pero también con esa brecha digital que en el país aún subsiste. En las grandes ciudades uno ve cómo la gente hoy perfectamente paga sus servicios públicos a través de las aplicaciones, hacen trámites como obtener un certificado de antecedentes de policía a través de una plataforma digital, pero en el campo y en las zonas aisladas del territorio no es así. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes, uno de los drivers más importantes para lograr que efectivamente podamos hacer una transformación a un Estado realmente transaccional es que el Estado lidere esto. Es decir, no hay ninguna posibilidad que un ciudadano ingrese al mundo de las plataformas digitales si el Estado no está liderando esto. Y voy a algo simple. Digamos que en esa misma encuesta a la que me refería antes, del año 2016, el DNP encontraba que hay trámites que son muy recurrentes en los que la gente pierde mucho tiempo. Por ejemplo, creo que a cualquiera nos ha tocado ir a una notaría a buscar un registro de nacimiento de un hijo o el propio nuestro, y es un trámite que, aunque hoy digamos que es relativamente rápido porque ya hay muchas notarías, no deja de ser un trámite que implica que la persona se desplace físicamente a esa notaría, busque un folio, un libro, pida una fotocopia, pida el sello del notario, la firma del notario, y mientras va y vuelve es un trámite que fácilmente lo puede tomar en quizá 3 o 4 horas, dependiendo del tamaño de la ciudad. Si logramos que el gobierno ingrese ese tipo de trámites cotidianos a una plataforma donde el ciudadano, aún si tiene que pagar por el servicio, puede hacerlo a través de un pago electrónico, pues sencillamente ese ciudadano ya no se va a desplazar de su domicilio, sino que va a poder hacer esto allí. Otro de los trámites es el tema de las historias clínicas. Para nadie es un secreto que el sistema de salud en Colombia tiene muchísimas falencias, pero hay una cosa muy curiosa, y es que en cada cita médica de una institución de salud, el ciudadano gasta cerca del 35% del tiempo de esa consulta contándole al médico la historia que le ha contado a todos los médicos durante toda la vida. Entonces, ahí estamos realmente generando una calidad muy baja, porque pues es repetir y repetir y repetir, y el ciudadano tal vez creería en la tecnología, ese campesino del pueblo más apartado, si llega a esa cita donde el médico coloca su huella digital, autentica el acceso a su historia clínica, y el médico sencillamente mira lo que tiene que mirar y no tiene que preguntar. Entonces, hay muchos trámites simples que afectan la cotidianidad del ser humano
y que hoy realmente en países como Colombia no se ven todavía con un gran impacto en lo que tiene que ver con el acceso del ciudadano a este servicio. Y contesto un poco tu pregunta de cuál puede ser el rol del Estado para dinamizar esto, y yo creo que es todo. Es decir, el Estado tiene que ser el líder en conducir los trámites que más impactan al ciudadano a una vida electrónica, a un trámite electrónico. Y hay que decirlo, en los últimos años en Colombia se han hecho esfuerzos importantes. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar como abogado en mi primera oficina hace años, sacar un certificado de tradición y libertad, que es el documento que tiene la historia jurídica de un inmueble, en Bogotá, que es la capital del país, duraba cerca de 30 días hábiles, y había toda una mafia, y excúsenme en el término, de tramitadores que le decían a uno: le cobro X, Y o Z plata por obtener el certificado en menos tiempo. Hoy ese certificado yo lo puedo bajar accediendo a una aplicación, pagándolo por una aplicación, y tengo la información que quiero, tal vez en un trámite que no me va a tomar más de 5 minutos. Pues ese buen ejemplo de lo que fue antes y de lo que es ahora es lo que debería orientar las actividades del Estado, y por supuesto priorizando los trámites que más impacto tienen al ciudadano. Yo creo que el papel del Estado en el liderazgo de volver los temas de trámites completamente digitales es fundamental para que el ciudadano crea. Y ese ciudadano, entonces, no hablemos de la gente de las capitales, sino hablemos del campesino de la periferia. Ese ciudadano, cuando empieza a ver que ya no tiene que ir al pueblo porque su documento lo tiene accesible en un dispositivo, que para pagar sus impuestos no tiene que ir a una oficina pública, sino puede obtenerlo desde una aplicación, que para obtener el duplicado de su documento de identidad o para tramitar la licencia de conducción no tiene que desplazarse. Ese ciudadano va a empezar a creer en la tecnología, va a empezar a creer en las plataformas, y seguramente ese ciudadano, hoy esquivo de la tecnología, quizá entonces ya no solamente acceda a una plataforma para hacer un trámite, sino que también termine comprando un libro en Amazon o qué sé yo. Creo que el papel del Estado en el liderazgo para transformar todos los trámites que hoy impactan al ciudadano a trámites digitales va a ser esencial para que podamos hacer esa migración, Felipe. Thank you. Thank you very much, Gabriel. So Muchas huge gracias, Gabriel. efficiency gains to be, Y eso son unas ganancias but at the same time, a lack of trust from citizens, falta de especially. confianza de los ciudadanos, especialmente en la doble valoración. Y bueno, y eso es proselitismo. Muchas gracias, Gabriel. Ahora usted, Lorenzo, escuché que estaba interesado en privacidad y seguridad. Y realmente vivimos en un mundo temeroso donde hay ciberataques en todos lados, de espías rusos o la mafia o yo no sé quién, y a la vez o escuchamos de 5G, IoT, y no solamente vamos a tener nuestro iPhone seguro de esos, pero todos estos dispositivos. ¿Cómo ve usted esto, el mundo? Como un abogado, un regulador, ¿cómo es que podemos cerciorarnos de que haya un gran nivel de seguridad para que sea un ambiente bastante preocupante de lo que yo puedo ver? Celebrar sus 25 años. Para mí es un gusto estar acá con mis colegas y amigos con los que hemos trabajado tanto tiempo en la CRC, antes la CRT, y recordar hace 13 años cuando comenzamos este taller. Éramos muy pocas personas, unas 30 personas apenas, y me alegra ver cómo ha crecido y cómo ha tomado una relevancia propia como taller internacional de regulación de telecomunicaciones, un referente en la región para discutir los temas que nos interesan. En cuanto a tu cuestión, yo creo que en un mundo interconectado es difícil muchas veces que las legales puedan controlar todos los riesgos y todos los aspectos relacionados con los temas de la privacidad de los datos y la seguridad de la información. Y una de las grandes ambiciones siempre en los países es tratar de ser la regulación que más se impone o más pueda llegar a establecer los de protección
o supuestamente protección de esa información, desconociendo que en un mundo global uno de los factores más importantes es el libre flujo de la información. Cuando uno empieza como países, y eso es tal vez algo que copiamos odiosamente de las directivas europeas de los 90, es pensar que hay que hacer islas de datos personales o de información. Eso puede funcionar muy bien cuando uno tiene 27 o 30 países asociados a una misma organización de estados como es la Unión Europea y donde uno puede cerrar en un conjunto, en un mercado común, digamos, pero eso no funciona claramente cuando uno empieza a ver países y pequeños países como Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, y empieza a generar esas islas de protección y de seguridad de la información. El Internet, que es esta revolución en la que todavía estamos viviendo y estando en su etapa infantil, digamos de alguna manera, todavía nos queda ver una cantidad de cosas fantásticas como cosas de las que hemos visto en este congreso y de las que pues, por nuestros trabajos podemos ver. En muy poco tiempo vamos a tener unas innovaciones tecnológicas maravillosas. Requieren que exista un libre flujo de información, no estar pensando solamente en reglas locales. Colombia tiene una ley de protección de datos personales, por ejemplo, que dice no se puede transferir información por fuera de Colombia, salvo unas excepciones. Eso realmente hace que se parta del supuesto que en la sociedad de la información, justamente la información no pueda fluir libre y tranquilamente. Ahora, creo que deben buscarse estándares globales. Para eso existen organizaciones como la OCDE, está la OEA, que ha hecho sus recomendaciones, por ejemplo, en materia de ciberseguridad y en protección de datos, que pueda generar unas reglas o unos estándares relativamente comunes, y también pensar en la necesidad de las autorregulaciones por parte de los grandes proveedores de información. Estos grandes proveedores al final son los que nos establecen algunas de las reglas de cómo va a funcionar la información que ellos tienen y la manera como funciona la privacidad dentro de esas plataformas tecnológicas. Claro, eso significa de alguna manera a veces desplazar al Estado, pero yo creo que en un mundo posmoderno como en el que estamos, el Estado también se replantea y ya no es necesariamente quien debe imponer todas las reglas jurídicas, sino también en ciertos modelos autorregulatorios donde las plataformas tecnológicas, las diferentes empresas, los diferentes bloques económicos también pueden empezar a establecer guías de protección, guías de seguridad, guías de privacidad que hacen que pueda acontecer eso. Y yo creo que esta discusión va y se traslada a otros escenarios como puede ser el tema de criptomonedas. El Estado se ve desplazado en su soberanía monetaria, se ve desplazado en el tema incluso cuando uno habla de servicios OTT, donde hay unos proveedores por fuera que prestan una cantidad de servicios y la pretensión del Estado de pensar que yo los voy a localizar y los voy a aplicar reglas locales, regulaciones locales en 190, 200 países, pues es traer a un absurdo, digamos, la posibilidad de pensar en todas las cosas buenas que nos puede traer la tecnología y que requieren necesariamente de este libre flujo de información. Alors, just for the sake. Por el bien de este debate, estoy volando al rescate de Europa, estoy rescatando Europa, bien, pero sí, probablemente usted está siendo muy crítico con la privacidad y la regulación de datos, pero simplemente para resaltar dos cosas. Usted dice, ¿por qué no tenemos un estándar global? Es como en tecnología para ingenieros, como el ingeniero Juan Manuel. El estándar global siempre es el mejor. El problema con el estándar global es de llegar a un acuerdo, no solo en palabras. Sí, los abogados son muy buenos para mostrar textos que no significan nada. A las 3 de la mañana ellos se van de ese salón, pero simplemente si ustedes miran la parte de impuestos, es un gran tema. La OCDE lleva muchos años trabajando en los impuestos y en algunas veces el número de países se reúnen para alcanzar cierto detalle y en el contexto de la Unión Europea, bueno, estoy hablando, bueno, en nombre de Sebastián y Carolina, pero
tenemos un acuerdo con Argentina, Europa. También tiene uno con Japón. Utilizamos uno con los Estados Unidos, el cual perdimos porque los Estados Unidos ellos no estaban cumpliendo su parte, pero sí es posible tratar de hacer acuerdos con la Unión Europea, con Colombia o con otro país, si ustedes quieren y eligen dar ese mismo nivel de privacidad de los ciudadanos que nosotros tratamos de dar en Europa, pero estoy de acuerdo con usted, un estándar global debería ser más deseable. No sé si es realista. Podemos ir al gobierno chino y decirles, miren, vamos a hablar de su privacidad, eso no está en su cultura y tampoco está en su modelo político. Es deseable y yo creo que puede ser realista y el sector de telecomunicaciones ha mostrado que es posible. La UIT tiene casi 180 años porque justamente en 1860 y pico que se fundó, se dieron cuenta de la necesidad de establecer estándares comunes. Si cada país estuviera estableciendo su estándar, en Colombia fuera TDMA, en Venezuela CDMA, en Perú GSM, no podríamos tener ni siquiera las ideas de los roaming, incluso a los precios inmensos que tenemos hoy en día. Yo creo que no podríamos interconectar las redes, enchufar las redes de Colombia al cable submarino porque no tendríamos posibilidad de una interoperabilidad entre los sistemas. Y yo creo que lo que vislumbró la OIT como primera organización internacional, porque además existió muchos, 60 años antes que la Liga de las Naciones, fue pensar en la necesidad de establecer unos estándares globales comunes para poderse comunicar. Y yo creo que nosotros en el sector de telecomunicaciones hemos vivido esa experiencia, sabemos que es alcanzable esos acuerdos con unas reglas comunes, con unos entendimientos comunes, y yo creo que eso se puede lograr. Ahora, vamos a tener seguramente, probablemente dos internets, el chino y el resto. Yeah. Thank you, thank you, thank you. Voy con orden cronológico, Cristian. ¿Usted tiene algo mágico en lo que usted trabajando el presidente ha firmado o está próximo a firmar? ¿Podría contarnos un poco esta ley de lo que va a ser la inversión y todo? He escuchado cosas, licencias más grandes, más largas. No sé qué nos puede usted comentar sobre esto. Primero, pues me uno al agradecimiento a la CRC por la invitación a participar en este panel. Igualmente, como Lorenzo lo dijo, gratamente sorprendido de ver esta asistencia cada vez más masiva al evento y sobre todo que ha llamado mucho la atención de visitantes expertos internacionales. Así que eso deja muy buenas señales de la calidad técnica del evento. Philippe, realmente hoy el sector y especialmente el regulador, desde mi óptica, vive su segundo gran momento de transformación. El primero, exactamente hace 10 años, cuando después de más de 6 o 7 reformas legales que no fue posible que el Congreso aprobara, finalmente en el 2009 el sector de telecomunicaciones dio un salto a convertirse en el sector TIC y varios de los que estamos aquí tuvimos la oportunidad de desarrollar la implementación normativa y regulatoria del salto del sector de telecomunicaciones al sector TIC. 10 años después, gracias a un trabajo y a un liderazgo del gobierno nacional a través del Ministerio TIC y con unos debates donde tanto la industria como el Congreso aportaron de manera muy propositiva bajo un entendimiento muy concreto frente a tu pregunta, es que este sector necesita crecer y hay que cerrar la brecha digital y esto parte de fortalecer los incentivos a la inversión y los escenarios de cooperación público-privada. Y eso es lo que hace la nueva ley. Y fundamentalmente en el caso del regulador, pues la CRC va a tener unos retos esenciales. Estoy totalmente seguro que asumirá las nuevas responsabilidades de una manera exitosa, como también se hizo en el año 2009, o como
2 meses o 3 meses después, en el año 2009, cuando sale la ley TIC, también salió la ley postal y la CRC tuvo que, sin un conocimiento previo de la industria, afrontar los desafíos de implementar el marco regulatorio del sector postal. Hoy en día va a tener un alcance de competencias mucho mayor, recibe nuevas funciones frente a nuevos subsectores, como el caso de la radio, como el caso del servicio postal universal, en materia desde el punto de vista de medios audiovisuales, con la creación de las 2 juntas o sesiones de comisión que integrarán el regulador. Así que, desde mi óptica, la ley que sancionó anoche el señor presidente, en lo que tiene que ver con el regulador y pensando en los desafíos, asegura en primer lugar que los perfiles de quienes ocuparán las responsabilidades de liderar el nuevo regulador único, pues siga manteniendo un carácter técnico, y eso es fundamental. Y ahí tanto el gobierno como el Congreso entendieron esa necesidad. En los debates el Congreso fue muy respetuoso de asegurar que esta es una entidad que se ha destacado por su calidad técnica, y finalmente cuando un regulador es técnico también genera un mensaje de promoción de la inversión. Así que parte de lo que la ley busca es que bajo un criterio técnico sea un regulador que trabaje de manera articulada con la visión de política pública y de mano con la industria. ¿Qué cosas desde mi óptica debería fortalecer o profundizar el regulador para afrontar estos nuevos desafíos? Yo haría las siguientes reflexiones. Primero, trabajar cada vez más de la mano con la industria, bajo enfoques de comités de industria, profundizar el enfoque que los comisionados han venido estimulando hacia la simplificación regulatoria, un enfoque de intervenir cuando sea necesario, eso también es una señal promotora de inversión, el de hablar el mismo idioma que la política pública, es fundamental. Hoy el gobierno nacional tiene, y a través del Ministerio, TIC, unos desafíos enormes para desarrollar la conectividad, profundizar una estrategia de transformación digital, y con seguridad la CRC pues tiene ahí una responsabilidad también de ser coequipera y de aportar desde el punto de vista de la regulación en el marco de sus competencias. Así que promover comités de industrias, un enfoque de flexibilidad y simplificación regulatoria, en algunos casos cambiando el esquema hacia una regulación por incentivos o una regulación diferencial en los casos en que así lo requiera. Hace algunos años la CRC estableció unas regulaciones en materia de calidad del servicio muy interesante, donde según las condiciones de los mercados o las necesidades geográficas establece unas reglas de calidad diferenciales en unos sitios u otros del país. Pienso desde óptica que ese es un enfoque adecuado, y seguramente en materia de protección de usuarios, en materia de interconexión también se podrá profundizar. Así que para concluir, estoy seguro que bajo ese criterio técnico y de la mano y la articulación con la política pública, la CRC afrontará este segundo gran momento de transformación institucional. Así que, pues nada, felicitar de nuevo a la comisión por este evento, a la nueva directora encargada de la transición. Estuve averiguando ayer y entiendo, colegas excomisionados, que es la tercera mujer que asume la dirección del regulador. Ya en el pasado ha habido 2 mujeres como directoras de la entidad, así que eso también es una gran señal para la industria. Extraordinario, extraordinario, muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, va los 2 Carlos, cada país está desesperadamente tratando de empujar ese trabajo de fuerza, la fuerza de trabajo, y lo mismo que la industria 4.0, los alemanes inventaron, probablemente tienen estas promesas. Esto es una idea en la cual Colombia está trabajando con la industria 4.0. De nuevo unirme a los agradecimientos, el intercambio de ideas que
y de información que se tiene en un espacio como este es impresionante y precisamente quiero arrancar por ahí. El mundo está cambiando a una velocidad muy grande y se van a generar diferencias muy grandes entre las naciones, entre quienes logren aprovechar y crear el entorno donde nazca una industria 4.0 y ya se habla de una quinta, incluso revolución industrial. Y eso nos pone muchos retos al gobierno, al sector privado y en este caso al regulador, porque el entorno que todos queremos igual es increíblemente impredecible y de unos niveles de innovación que nunca se habían visto. Y en esos entornos hay que estar constantemente repensando, dialogando cómo hacer las cosas. En Intel nosotros todo el tiempo hacemos una práctica y es siempre evaluar qué es lo que uno debe seguir haciendo, qué es lo que debe cambiar y qué es lo que, si bien no se puede cambiar rápido, no puedo hacer nada contra eso, tengo que vivir con ello, pero me tengo que ir adaptando. Entonces en ese reto yo creo que hay cosas muy positivas que se le pueden rescatar a Colombia y a la CRC. ¿Qué debe seguir haciendo la CRC para que Colombia dé ese salto y cree las condiciones para que se dé la industria 4.0? Que luego se dé o no se dé puede pasar, pero por lo menos que las condiciones tengadas. Me uno mucho a lo que mencionaba Cristian de la calidad técnica del regulador. El regulador, hay una máxima de los reguladores serios a nivel mundial y es que nada puede ser arbitrario por diseño. Al final, todas las decisiones hay que tomarlas hacia un lado, hacia el otro, pero el diseño no fue arbitraria. Se estudió, se habló con la industria, se debatió, es un cuerpo colegiado, la ley respeta eso, lo cual vale oro, y además la comisión puede jactarse de ser casi la única entidad que hoy en el Estado colombiano practica análisis de impacto normativo, algo que se le pide a gritos a todo el gobierno en los países de nuestra región, que nos falta unirnos a la OCDE en esa cruzada. La CRC ya lo hace y eso lo debe seguir haciendo. Uno podrá oír en la calle a veces el regulador está haciendo mucho, haciendo poco, pero lo que uno nunca debe oír en la calle es el regulador es arbitrario. Y yo hasta ahora no lo he escuchado de la CRC. Entonces eso es lo que hay que seguir. ¿Qué es lo que debe cambiar? Hay que ser más agresivos en desregular. Los recursos son limitados y la industria 4.0 va a traer retos en materia de homologación, en materia de estándares técnicos, en materia de competencia. Los nuevos modelos de negocio no los conocemos. Entonces tenemos que regular para mercados donde todavía no sabemos por dónde va a venir la falla, ¿no? Y las fallas van a estar. Estos mercados siguen siendo imperfectos, siguen siendo mercados plagados de economías de escala, de externalidades de red, en general de externalidades, de asimetría de información, y por eso el regulador ha de seguir existiendo, pero para poder enfrentarte vos al nuevo reto tenés que dejar de hacer lo que te colma hoy el trabajo. Entonces, todavía hay mucho volumen de regulación vieja, obsoleta, pensada, cuando el mundo era el monopolio de cada operador y eso ya cambió. Entonces ese ejercicio de simplificación es bueno, pero yo creo que debe ser más agresivo para poder liberar ese ancho de banda, de dedicarse a todas las problemáticas propias de la industria 4.0. Cuando la CRC hace poco me invitó a escribir un artículo sobre esto, hicimos una extensa revisión de literatura y no es que el regulador ahora va a salir a regular cosas, otras áreas y es que ahora el regulador tiene que ser experto en salud, no necesariamente. La red sigue siendo el corazón de la industria 4.0, el WEF identificó los 3 ejes de la industria 4.0 son 5G, IoT, inteligencia artificial, ¿ya? Y el corazón de eso es la red. Eso no sale del campo ni mucho menos y el regulador tiene que seguir propendiendo por ese entorno y ahí es donde de pronto, frente a tu pregunta yo diría, hasta ahora lo ha hecho muy bien la CRC, Colombia va bien, es distinguido, tenemos el aire que nos da una nueva ley, ahora toca seguir haciéndolo bien. Y finalmente que no se puede cambiar y hay que vivir con ello y esto lo voy a tomar muy en positivo.
uno no puede estar reformando el marco normativo de un país cada 8 días. Y de verdad esto es una bonita coincidencia que esté este taller aquí y tengamos nueva ley. Porque es una ley, y voy a aplicar el principio regulatorio más básico de todos. Uno nunca regula contra el ideal, sino contra el statu quo. Y uno evalúa las más contra el statu quo. Y desde cualquier punto de vista, la ley es una mejora del statu quo que tenía este sector. Al tener un nuevo regulador, un fondo único, flexibilidad en materia de espectro, y hay que vivir con eso, porque como bien lo mencionó Cristian, hace 10 años, no es gratis que hace 10 años hubo ley y ahora lo hubo, es que eso demora. Luego lo que el CRC no puede cambiar y no debe luchar contra eso es que tiene una nueva ley que debe afrontar con responsabilidad y que además va en la dirección adecuada. Entonces Colombia, ayer recién hablaba con varios de los expertos internacionales, ninguno duda que aquí no hay las condiciones en materia normativa, ese refresco que nos da la ley para que regulemos y afrontemos ese reto que acabo de mencionar de Industria 4.0. Thank you. Thank you very much. Ok, Juan Manuel, 5G es un tema que fue discutido por diferentes expertos en esta conferencia y un ángulo particular para hablar del debate. Algunos países lo están discutiendo, no en otros, entonces probablemente podemos ser neutrales en Colombia. Digamos que la industria 5G, probablemente esta es una noción que si usted es una gran compañía química o una gran fábrica, usted quiere desear en unos kilómetros en sus campos para reclutar y hacer su propia 5G. Bueno, digo, los alemanes, eso es una idea que ha sido discutida en Colombia y si lo fue discutida, ¿cómo ustedes podrían recomendar probablemente desde el punto de vista de espectro? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El tema de 5G, creo que pues, muchos conferencistas lo han presentado, se discutió, hay diferentes, creo que hay una serie de acuerdos en cuanto a qué es lo que se debe hacer en términos de política y regulación para promover 5G. Se sabe, decía ahora Mauricio, que es una evolución tecnológica, pues tenemos nueva tecnología, podemos conectar una cantidad de dispositivos nuevos a las redes. Y el enfoque de 5G, ayer me pareció interesante uno de los conferencistas que hablaba sobre que el 5G está enfocado en las industrias, pero que no podemos dejar de lado a las personas que tienen que consumir esos contenidos y estar conectados. Y posiblemente tenemos que terminar implementando todos esos principios de 5G, hacer la simplificación regulatoria que ya mencionaban mis colegas, seguir trabajando como lo ha venido haciendo la CRC, trabajar en el despliegue de infraestructura. Las redes móviles que teníamos están atrasadas en relación con el mundo y en relación también con otros países de la región. Tenemos que desplegar más redes de 4G en nuestro país porque pues, digamos, estamos quedados comparativamente con Chile, México, Argentina. Y para eso, digamos que el marco legal nuevo da algunos elementos que pueden servir y pueden ser útiles para dar de pronto acelerar un poco lo que hemos venido retrasándonos en los últimos años. En redes fijas también tenemos un retraso bastante grande. Las mediciones que hace la CRC de calidad de servicio en redes fijas y móviles, comparándolas, la velocidad promedio de redes fijas es casi la mitad de la de redes móviles en este momento. Las redes fijas deberían estar muy por encima de ese valor. Entonces nos falta mucho en inversión, nos falta mucho en dedicar esos recursos y comprometernos con esa tarea. La otra es la asignación de espectro, armonización. Y precisamente estuve mirando, con base en lo que hablamos en estos días, Felipe, el tema de 5G industrial. Al final de cuentas, el 5G, como está enfocado en esa perspectiva de cómo atacar las verticales, cómo hacer aplicaciones detalladas para cada uno de los sectores productivos, pues es una solución que tiene que darse. Cada país tiene que tomar una decisión de cómo va a promover esa conectividad y las soluciones que permiten los diferentes sectores de la economía tengan una solución tecnológica que sea no estándar, pero por lo menos que esté en las condiciones para que suceda. Reino Unido, ayer vimos la presentación, está dando unos pasos, definiendo algunas bandas de frecuencia
específicas para trabajar en esos rollos industriales, en un aspecto específicamente para aplicaciones industriales. Alemania está haciendo lo mismo, creo que Holanda y otro par de países en Europa están haciendo algo similar. Pero definitivamente esas soluciones pues, van enfocadas de acuerdo con la política de cada país. Nuestro país pues, tiene unos sectores productivos posiblemente distintos, tiene Reino Unido, y tenemos que hacer esa tarea de identificar cuáles son, dónde se van a utilizar, y si hablamos específicamente del caso de espectro, cómo hacemos para que el espectro se siga utilizando eficientemente, pero que exista la disponibilidad. En el caso de Reino Unido se designa una banda 3.8 a 4.2, son casi 400 MHz. En Alemania se designó 100 MHz entre 3.4 y 3.8, pero entonces esos 100 megas le quitan la posibilidad de capacidad a las redes para conectar a las personas en esa banda de 3.5 GHz. Y para mí, digamos, a lo que quiero llegar es que al final de cuentas la tecnología es una evolución, pero la discusión proviene de nosotros mismos, los humanos, que estamos pensando en cuáles son las soluciones innovadoras que vamos a implementar, cuáles son las soluciones innovadoras en términos de la regulación que podemos inventarnos un caso de, no sé, usos secundarios de espectro, se le asigna al operador la banda de 3.5, pero ese operador tiene la posibilidad de no desplegar estaciones base en una zona geográfica donde una fábrica lo puede hacer, despliegan su propia infraestructura, pero tenemos que tener en cuenta los elementos de coordinación de esas frecuencias para que no haya interferencias con esos sectores productivos. Y para mí, como decía, la disrupción proviene de nosotros, de la humana, los que estamos detrás pensando en qué es lo que tenemos que hacer. Y para mí esa disrupción yo la veo en dos aspectos principales. Lo primero, cambio la forma de pensar. Si no cambiamos la forma de pensar, si seguimos regulando como se hace tradicionalmente, si no simplificamos y seguimos regulando como lo hacemos tradicionalmente, pues nos vamos a quedar con los mismos resultados. Y el segundo elemento de ese cambio o disrupción humana es pensar en cómo no somos agentes distintos, gobierno e industria, o gobierno y la sociedad civil, o gobierno y esas personas o comunidades que se quieren conectar y que necesitan una acción de condiciones. Entonces, si cambiamos la forma de pensar y cambiamos la forma de pensar sobre cómo interactuamos entre nosotros, cómo nos ayudamos en cambio de estar peleando de yo lo regulo porque se está comportando mal y entonces el otro se comporta mal porque entonces yo le estoy limitando la inversión, porque no colaboramos, si cambiamos la forma de pensar, pensamos en la colaboración y que entre todos podemos construir, vamos a llegar a una solución o soluciones, muchas soluciones mucho más benéficas y más productivas. Bueno, hablemos de audiovisuales. Sobre regulaciones en audiovisuales, hablamos de esas leyes audiovisuales tan obsoletas, tan antiguas, para proteger, y en Colombia los cines, bueno, en Colombia sabemos las películas, sabemos los objetivos, las metas, con las políticas en audiovisuales que siempre quieren lograr, pero de manera incremental. Nosotros estamos viviendo de manera conectada, miramos más nuestros teléfonos que los televisores. Bueno, ¿hay alguna regulación en los medios o en las redes sociales para atender asuntos tales como noticias falsas, están distorsionando las elecciones, conflictos de odio que están creando tantas situaciones y algunos otros tópicos más exóticos que yo aprendí recientemente, una nueva palabra, venganza sexual, cuando usted no está contento con su pareja anterior, usted era una venganza sexual. Estos son asuntos que es bueno, divertido, no que es tan divertido para la persona que le toca vivirla, pero bueno, esas noticias falsas, todos estos asuntos de los cuales los reguladores deben atender y regular, o es algo que es el Internet, no podemos hacer nada. ¿Usted opina? Ayer estaba hablando con algunas personas acerca del contenido que uno puede acceder a través de diferentes medios, YouTube, Facebook, Twitter, y me sorprendió una cosa que les va a dar risa y no porque lo estuviera viendo, y es que donde más porno es en Twitter. Yo no sabía eso. Y me metí y me dijeron, yo quería dar risa, pero no soy consumidor de pornografía. Pero les respeto que ustedes sí lo sean, no tengo problema con eso.
y me sorprendí porque de verdad no sabía que Twitter era una fuente de pornografía. ¿Por qué lo digo? Porque es que ahorita todo el mundo se preocupa por la regulación de contenidos de televisión y franjas para niños, franjas para adultos, pero es que YouTube no tiene franjas, Twitter no tiene franjas. O sea, eso no es eficiente. O sea, tener regulación de contenidos para el mundo audiovisual está desconocida. La realidad no es esa. Que la realidad es que un niño tiene acceso a muchos medios. Entonces, donde los padres son responsables. Yo tengo un hijo de 8 años y creo que esa responsabilidad no se le puede delegar al Estado. Es una responsabilidad de la familia, de los padres, empezar por educar a los niños y ver, todo este tema. Y lo otro que tiene con discursos de odio, con todo este cuento, creo que la gente se esconde en el anonimato. Y por eso es que las redes sociales están llenas de odio, porque son anónimas. Y la gente entonces puede decir lo que se le dé la gana, porque estoy seguro que de frente no se lo dicen a uno, porque seguramente hay un poquito más de control si fuera de frente. Entonces pensar en regulación para eso tampoco es realista. Uno ve el esfuerzo de Alemania, acaba de publicar un white paper acerca de una discusión acerca de cómo regular. Francia sacó unas normas que le faltan unos debates, pero son súper fuertes. Italia lo mismo, Inglaterra lo mismo. Entonces uno ve, lo que pasa es que debería uno tener nuevas formas de regular, sí, pero tampoco, y voy a referirme a lo que dice Lorenzo respecto del estándar de información, yo creo que es simplificar demasiado la discusión. Pensar que un estándar va a resolver el tema de información es imposible, eso va mucho más allá que un solo estándar. Va a un tema de cómo se acabaron los países, están hechos sobre fronteras físicas y esas fronteras desaparecieron, porque es que las redes no tienen frontera, el contenido no tiene frontera. Entonces, primero yo creo que tiene que haber una coordinación regional, al menos regional. Segundo, una regulación de principios. El Estado, como Estado nacional, debe tener unos principios de política y de lo que quiere con la regulación. Yo soy demócrata, creo en la libertad de empresa, creo en todo esto, pero también creo que a veces se le olvida cuál es el papel del Estado. Y el error del Estado es poder regular aquello que el mercado no puede autorregular. ¿Por qué le ha metido tantas multas a Facebook? Pues porque precisamente el Estado dijo, venga, aquí hay una responsabilidad grande de las plataformas, que también es otra cosa que puede ser exagerada, es hasta donde la plataforma en sí misma tiene la facultad o la obligación de bloquear contenidos de cierta manera. Sí la tiene, pero creo que también es un tema más de cultura, de enseñanza, de educación, más que de intervención. Los esfuerzos que se han intentado para regular a plataformas como Uber, por ejemplo, no han sido muy útiles, precisamente porque además se está intentando regular desde el mundo físico, cuando ese mundo es distinto, es un mundo nuevo que está por conquistar en el buen sentido de la palabra, y creo que nos toca sentarnos a definir nuevas reglas, pero principios democráticos y no de intervención, como algunos pretenden, que también quieren es, digamos una palabra fea, chuzar todas las redes para saber qué pasa por ahí. Eso ya es el otro extremo. Y ahora recuerdo una película que tal vez se vieron, muy viejita, se llama Minority Report, donde el señor cuando camina, todas las cámaras lo saben quién es y le ofrecen las ventas, le ofrecen todo. Yo creo que es el otro extremo, es hasta dónde llega mi privacidad, hasta dónde yo tengo derecho a que no me conozca nadie si no quiero. Eso también es otra discusión. Entonces yo creo que lo importante no es regular por regular. Nosotros en la CRC tenemos una máxima desde hace mucho rato, que es no regular por sospecha, porque la regulación por sospecha para la innovación, la elimina la innovación. Entonces, por lo tanto, es regular cuando sea necesario, cuando uno se dé cuenta que el mercado en sí mismo no es capaz. Discursos de odio, súper desagradables, sexo, muy desagradable, sobre todo la pornografía infantil, pero yo creo combinación de tema cultural, empezando por la casa, segundo, que el Estado esté monitoreando el avance de todas las cosas, pero no intervenir, sino ver cuándo debe intervenir. Thank you. Creo que estamos siguiendo personas no adecuadas en Twitter. Creo que estamos siguiendo las personas diferentes. Carlos. Algo que me empuja mucho cuando hablo sobre protección en nuestro campo de telecomunicaciones es que hace 20 años nosotros dijimos necesitábamos mucha protección porque la competencia iba a resolver todos los problemas, como lo hace en los supermercados, donde los carros, donde hablamos de tanta protección para el consumidor.
Y luego hace 10 años hubo psicólogos, este es el señor que se ganó el premio Nobel de comportamiento sobre la economía, el comportamiento en la economía. Luego los reguladores de telecomunicaciones dijeron, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a llegar a ese consumidor, vamos a llegar hasta allí, hasta ese consumidor, le vamos a dar portabilidad, página web donde puedan comparar precios. Una vez llegó el teléfono inteligente, les vamos a poner aplicaciones para que puedan monitorear los servicios. Ahora tenemos un superconsumidor que está completamente informado y él pueda tomar la decisión adecuada. Bueno, les voy a pedir su opinión. Bueno, mis noticias, reguladores, ellos parece ser que están un poco insatisfechos. Philippe, no están tan contentos, ustedes quieren empoderarlos, pero aún falta, porque los consumidores no les importa, ellos están tan ocupados, ellos no toman las decisiones adecuadas. Debemos adelantarnos un paso más que ellos, ser mucho más, intervenir más, incluirnos y detenernos en abusar en ese comportamiento. ¿Es algo que tiene resonancia con lo que ustedes están viendo en la CRC en Colombia? Creo que me toca cerrar este panel con mi intervención. Quiero aprovechar para agradecer de vuelta a todos ustedes por haber asistido este año. Creo que ha sido un maravilloso taller por el rigor técnico, por la innovación que se ha presentado en cada una de las intervenciones. Y también quiero agradecerle a la señora ministra y al viceministro por estar aquí presentes en este cierre y felicitar por la aprobación, por la firma finalmente de la Ley de Modernización TIC. Y antes de dar mi respuesta, agradecerle a todo el equipo de trabajo de la CRC que ha hecho posible este evento. Bueno, tú contaste un poco la historia de lo que ha sido la protección de los usuarios. Revisando un poco de la CRC y la protección de los usuarios, veía que en 1996 fue el primer régimen de protección a los usuarios, hace 23 años. Y en ese primer régimen la visión era una visión muy de disciplina. Vamos a disciplinar a los operadores para que con decisiones, vamos a disciplinarlo para que puedan tener medios de atención. Era una visión un poco distinta que fue evolucionando, como tú lo dices, hacia un usuario más empoderado. Entonces, en el 2017 se expide el actual régimen de protección a los usuarios, precisamente con una mucho más moderna, basado en ejercicios de psicología del comportamiento, pensando en cómo ese usuario empoderado, entendido, se volvía no solo la protección de los usuarios un elemento de regulación, sino también una herramienta de competencia. Y teniendo elemento con la publicación de información sobre calidad, por ejemplo, se volvía el centro de atención el usuario. Entonces, y quiero referirme un poco a algo que aquí se comentó sobre la simplificación regulatoria. El año pasado, en ese ejercicio de simplificación que vale la pena decir, no ha parado. Se tuvo una primera fase donde eliminamos un 25% de la regulación, pero trazamos una hoja de ruta para 4 años donde vamos a estar interviniendo cada uno de los temas. Y en esa revisión, en ese ejercicio de priorización que hicimos con los operadores, aparece un nuevo elemento que no pensábamos que iba a aparecer tan rápido y era, oiga, esto está evolucionando tanto, ya estamos hablando de 5G, vamos a tener unos retos bastante importantes, pero además la implementación del régimen de protección de usuarios constituye una carga también y un costo también alto. Y en esa identificación, tener año y medio solamente con el último régimen, encontramos la necesidad de nuevamente en 2019 darle una mirada, pero una mirada con simplificación. Pensando en una protección de usuarios, así como decía Germán, más bien de principios, con una visión de simplificación donde la transformación digital y la digital debe ser el elemento diferenciador, donde debemos darle la oportunidad a los operadores de que puedan establecer nuevas formas de relacionamiento con su cliente. Entonces iniciamos el proceso de transformación digital de nuestro régimen de protección a los usuarios y esperamos aprobarlo, donde queremos experimentar con los operadores, ¿por qué no planes 100% digitales? Le hemos llamado planes nativos digitales. Pero
esto enfrenta otros retos también. Y yo creo que uno de los principales retos que hemos encontrado haciendo esos ejercicios de economía del comportamiento y también de economía de la atención es que el usuario ha cambiado, el usuario también se ha transformado. Creo que hace algunos años, hace una década, cuando Mark Prensky empezó a escribir sobre los nativos digitales y la forma como la nueva generación de nativos digitales pensaba y se resaltaban cosas vivas. Pero esa concepción también ha ido evolucionando, porque ahora tenemos un usuario, un consumidor mucho más complejo. Entonces Nicholas Carr también decía, es que Internet está erosionando el cerebro y entonces es muy difícil mantener a un usuario, a un consumidor contento. Entonces suma empoderado, pero con un déficit de atención los usuarios, consumidores de este sector, que van a querer cambios importantes, rápidos, que van a querer 3 clics. Para poder cambiarse de plan, para poder adquirir nuevos servicios. Entonces eso se constituye en un reto, poder entender, y creo que debemos seguir avanzando hacia ese conocimiento del consumidor. Obviamente 5G todavía no sabemos cómo va a ser, no sabemos qué nuevos modelos de negocio se van a crear, y en ese sentido significa para la CRC un reto bastante importante entender cómo proteger los derechos de los usuarios en ese texto de la cuarta y quinta revolución. Y bueno, y quiero salirme un poco del tema TIC para mencionar también en protección a los usuarios que en los servicios postales tenemos un reto también. Nosotros en la CRC identificamos hace un par de años que uno de los motores de la economía digital es precisamente el comercio electrónico. El servicio tradicional que lo soporta es precisamente el servicio postal. Entonces tomamos la decisión con una visión de simplificación, de intervenir. De intervenir el régimen de protección del usuario postal y también con una visión de simplificación, de digitalización, cambiando los parámetros, modernizando de alguna forma la regulación en este sector. Entonces creo que grosso modo eso. El problema con los contratos de los consumidores, no queremos, ellos muchas veces no lo leen hasta que ya es demasiado tarde. Carlos, creo que los órganos me han solicitado darles el flujo. ¿Sí, Claudia? Para el discurso de cierre. Claudia, no sé qué les debo decir ahora. Aquí de los exdirectores para agradecerles por la contribución que hicieron en la escritura de un artículo en distintos temas para estos 25 años. Tenemos y hemos publicado un libro digital, 100% digital, con la compilación de artículos en los diferentes temas regulatorios y es reflexiones en torno al desarrollo de los servicios y la regulación TIC. Entonces ese es un regalo también que les hacemos como parte del cierre de este evento y es escrito por este grupo de exdirectores de la CRC. Entonces, muchas gracias.